Vamos a hablar de invenciones relacionadas con la medicina de origen extravagante. Esa es. Muy bien. Ajá. Primera invención. El golpe en el pecho o la percusión La como percusión. metodología indagatoria. Ujú. Hasta el siglo VIII y durante mucho tiempo los síntomas eran detectados visualmente por los médicos. Muy bien, ya está. Sí, si no era acné, morían todos. Y hasta el siglo XVIII también. Ah, bueno. Digo yo porque me huele que el siglo VIII... A ver. ¿Por qué el siglo VIII? Y la llegada de los árabes No. a España, ¿no? Después empiezan a hablar del siglo XVIII y XIX, que ahí sí es donde se avanza muchísimo en unas prácticas y en la creación también de elementos, de instrumentos para escuchar lo que sucedía en el cuerpo. Desde mediados del siglo XVIII se usó la percusión. Sí, doctor, me duele acá. Le quedan 3 meses de vida. Tocache negro rap. Bien. Sí, basta, doctor. pero doctor, ya me tocó ahí. Se envició usted también. Hay un método creado por el austríaco Leopoldo Abenblüger. Ya. Leopoldo era hijo de un cosechero de vino, el viejo Abenblüger. Ujú. Los cosecheros tenían la costumbre de golpear la madera de los toneles para saber qué cantidad de vino había dentro. Ujú. Si sonaba muy hueco era que había poco y viceversa. Esa fue la inspiración. Leopoldo pensó en utilizar ese mismo método, el método de su papá, para averiguar no qué contenían los toneles, sino qué contenía el pecho de sus pacientes. Entonces golpeaba con los dedos y si recibía un sonido hueco era señal de salud. Pero si escuchaba un sonido apagado, esto era síntoma de la presencia de líquido, el famoso fluido nocivo que significaba alguna enfermedad. Y con este método se pudo saber de forma bastante aproximada el contenido de cualquier cavidad orgánica, no solo del tórax, sino también del abdomen. Claro. E incluso del cráneo, señor. Te la daban en la cabeza y te fijaban a ver si tenías la cabeza hueca o no. Oh, no. Durante 200 años, hasta la aparición de los rayos, fue el método más eficaz, el de la percusión. Qué bien, ¿eh? Pero un avance más importante se produjo con la aparición del estetoscopio. Un día venía caminando un médico y se le apareció el estetoscopio. Un aparato cuyo nombre proviene de 2 palabras griegas. Sí. Estetos y copios. Me copio del esteto, claro. Estetos quiere decir pecho. Y scopé quiere decir escupir u observar también. Bueno, señor. Fue un tal Cordisart, se llamaba, era el médico de Napoleón, el que comenzó a escuchar los latidos y algunos ruidos torácicos, colocando el oído sobre el pecho del enfermo. Y llamó a esta práctica auscultación inmediata. Decía, le voy a practicar, señora, la auscultación inmediata. Y te metía la oreja en el pecho y te decía, ajá, un ruido torácico. Pero durante los años del Imperio Napoleónico trabajaba en un hospital de París el doctor Teófilo Laennec. Una mañana, Laennec fue requerido por un caballero para atender a su esposa, que era hermosa, estaba en cama con tos y tenía una dotación torácica como para llamarle señor. Laennec procedió a explorar a esta señora con todos los medios al alcance de la medicina ante la atenta y preocupada mirada del marido. En un momento, Laennec iba a realizar la auscultación inmediata. Claro. Pero vio y miró y vio que el marido también lo miraba preocupado, como diciendo, ¿qué andás mirando? Estaba ocultando la espada. Claro, y ya estaba a punto de poner la oreja
en la ingente pechuga de la cliente, pero se avergonzó. Y entonces extrajo de su maletín un cuaderno Peor. para darle una receta. Para dibujar. No, pero una imagen infantil le vino a la mente. Recordó cómo los muchachos de París hacían unos largos canutos de papel y a través de ellos se hablaban en voz baja. Entonces tomó entonces la libreta, la enrolló y aplicó un extremo al pecho, al urgente pecho de la enferma, y su oído en el otro, para no tocarla. Claro. Sí, mediado ahí por el cuaderno. Y él Por el mismo canuto. sufrió un sobresalto porque oyó los latidos del corazón y otros varios sonidos, pero mucho, mucho más fuertes de lo que podía haberlos oído acercando el oído al pecho de aquella señora. La nitidez era incomparablemente mayor con la obtenida con el método anterior. Entonces, muy emocionado, dio unas breves explicaciones y se fue. Enseguida buscó un taller de carpintero y mandó hacer el elemento que había imaginado, un cilindro hueco de madera en cuyos dos extremos se acoplaban unos pequeños embudos. Y así nació el primer estetoscopio De madera. de madera. Laennec puso su descubrimiento ante el mundo de la medicina y fue clamorosamente aceptado. Y la auscultación inmediata dejó de practicarse, salvo por placer. Claro. Bueno, no. Si le voy a hacer la auscultación inmediata a esta señora, dice. Ajá. O si se olvidaba el aparato y todo eso. Ahora, Laennec quiso, gracias a su invento, investigar y establecer el correlato entre los ruidos y las disfunciones de los órganos. Sí, porque si no... Poco a poco encontró significado de muchos ruidos internos y pudo saber con más exactitud lo que sucedía dentro del cuerpo de sus enfermos. Publicó sus hallazgos en un libro que fue a partir de entonces de obligado estudio para los médicos del mundo. Con los ruidos. Claro. Que era una partitura de Algo síntomas. así, porque hay una terminología inventada por Laennec que se usó durante mucho tiempo y algunas de sus palabras perduran. El soplo al corazón se llama soplo porque era un ruidito como un soplo. Y así lo bautizó Qué Laennec. lindo. Ese ruido, por ejemplo, ¿qué es ese ruidaje como de pezuña? Y así. Otra cosa que descubrió fue que determinados movimientos de los pacientes favorecían la transmisión del sonido para el diagnóstico. Entonces recomendó para algunos casos la pronunciación de palabras con sonidos resonantes. Por ejemplo, 33. Ahí está. De ahí proviene esta orden que los médicos nos dan a veces, de que digamos 33. Diga 33. Y que todos lo hacen sintiéndose un poco estúpidos. No, señor. Es ciencia pura. Yo pensé que era... Sí, que era cabalístico. Claro, que la daba edad de lo mismo Cristo, te 15. decían, claro. Pero no. No. Explicativa tiene que ser. En el año 1854, una persona que no estaba vinculada con la medicina inició un camino hacia el conocimiento visual del interior del organismo. Se llamaba Manuel García y era un cantante de ópera famoso. Y además enseñaba canto y se ensañaba también con sus alumnos. Y entre sus discípulos estaba su hija, que fue María Felicidad García, la más famosa cantante del siglo XIX. Manuel García quiso imponer en la enseñanza musical unos criterios científicos. Sabía que en la modulación de la voz humana intervenían factores como, por ejemplo, la capacidad pulmonar, el desarrollo de la laringe, que es distinto en el hombre y en la mujer, y también los movimientos de la lengua. Pero sobre todo era importante la adecuada movilidad de las cuerdas vocales. Y pensó García que si pudiera ver las cuerdas vocales mientras los discípulos entonaban las notas, quizá pudiera modificar su método y agilizarlo. Y se le ocurrió un procedimiento tan elemental como efectivo. Un pequeño espejo colocado al extremo de un largo vástago que formaba un ángulo. Este aparato debía ser previamente calentado para que no se empañara con el aliento. El espejo se introducía hasta el fondo de la garganta, discúlpeme, y por su ángulo permitía ver las estructuras situadas en plena laringe. Y a este se le llamó laringoscopio. Y está bien. ¡Qué ¿Cómo le van a maravilla! poner?
Bueno, no es tan fácil como dice aquí, pero más o menos. Y con aquel invento García estudiaba las posibilidades de las cuerdas de sus alumnos. Y según lo que veía, aceptaba o rechazaba a quien quisiera estudiar con él. Le dio... ¿Solo por las cuerdas? Solo por las cuerdas. Ya no escuchaba, no era lo que escuchaba, era lo que veía. No puede O ser. cantaba fenómeno, pero tenía mal las cuerdas y no lo aceptaba. En cambio venía uno, señor! ¡Ay, dice, qué cuerdas que tiene este hombre! Bueno, y parece que objetaba cualquier posibilidad de aprendizaje si estas cuerdas no seguían un perfecto modelo, que era el que él tenía dibujado en una lámina. ¿Cómo sería el modelo de buenas cuerdas? Muy paralelas, por ejemplo. Muy paralelas. Muy paralelas, muy, Y tensas. muy suaves. No tan tensas, pero sí. Pero que no tengan granitos ni cositas. Pero y que no tengan lo que se llama hiato. Claro. Que no dejen pasar aire. Que no tengan pérdida de aire. Claro, si tiene pérdida de aire sonaste. Son todos esos tipos que cantan acá. Y por otra parte pasa algo peor, que sabe cualquiera que ha estado enfermo y mal. Y es que yo creo que en el día de hoy a mí me debe pasar eso. Se rompe la voz. Entonces, y por ahí, y él hace, Claro. Se quiebra. Claro. como una ruptura, como una interrupción, o peor todavía, como una imperfección. Porque además usa más aire para... Más o aire. para, Y hay cantantes cubrir. que ya no pueden recuperar la emisión continua, y toda la emisión que tienen es siempre rota. Entonces Inventan otra cosa. inventan claro. otra cosa, otra forma de cantar, como algunos cantores italianos. ¿No? Yo escucho mi guitarra. ¿Ve? Todos. Está llena de rupturas, pero le inventó Un estilo que hace. un estilo, una doctrina, y eso es aceptado. Hay que decir, Alejandro, que están pegadas. ¿Se acuerdan? No uno se imagina una guitarra que estén separadas del diapasón. No se distingue casi. La verdad que no se ve casi nada cuando uno mete una cosa así en. No, es mentira que se ve, Sí, fenómeno. tanto más. Se ve, nada. Se ve una, Pero sí, se debe ver, señor. Más Si no, o ¿cómo va a menos, se ve decir? una cosa como con 3D, más o menos. Ahora igual inventaron una cosa de televisión que se meten una cámara Y te por la ven. nariz, te la meten. Sí, Disculpame sí. que te lo diga. No, Este, te quiero ver. y ahí sí se ve. Sí, Se pero ve también... todo, un asco. Es como si uno Pero viajara ¿cómo un pequeñito asco? adentro del cuerpo. Sí, ¿o no? como aquella película, Un viaje imaginario. Sí. Pero así Viaja era. al interior de. fantástico. Viaja fantástico al interior de vos. Pero usted vio cuando se hace un análisis de cuerdas que le sacan una muestra de no sé qué, Sí, eso es. le ponen como una cucharita hasta ahí al fondo y le sacan. No, eso era antes. ¿Usted cuánto hace que no va? Hace mucho. Bueno, ¿usted quién lo ha tenido? El doctor Laennec. Bueno, el invento fue adoptado por los médicos, sigue utilizándose sin ninguna variante. Dice este tipo que también, que es más o menos del mismo tiempo que usted. Una partista. Y nada, no tengo más nada que decir, solo dedicar esto a todos estos pioneros de la aviación, como Leopoldo Abenblugar y el otro, Laennec. Manuel García. Manuel García también con el papá de María Felicidad. Ahora, es curioso, en el caso del Laennec, ¿no?, que la contemplación de un buen par de pechos genere el invento de un canuto. Digamos que esto habla de... Es que habla de la maravilla que es la belleza femenina. Absolutamente. O de lo distraído que tiene que estar uno haciendo esas cosas. Pero después... También debemos hacer un homenaje al marido. el marido que resistió la tentación de decapitar al tipo, al Laennec, sí. como que era lo que se merecía, por otra parte. Ahora, estaba pensando, Alejandro, que en realidad es la gran batalla, la historia de las batallas de la ciencia tiene mucho que ver con esto. En este sentido, tiene mucho que ver con el invento del laringoscopio, por ejemplo. Esto es, uno concibe un modelo, y esto ya nos lo avisan en la Biblia, ¿no?, con este asunto de las ovejitas y cómo se hacía el intercambio de ovejas y la cruza. Una vez que uno tiene un modelo, sigue observando hasta tanto lo que observa coincida con el modelo propio. Que esto es lo que inventó la escolástica medieval. Así que el mundo es como decimos nosotros, que nos dice que Dios que es así. Y si no es así, está equivocado el mundo, no nosotros. Claro. Porque cuando esto no funciona, en realidad la ciencia ha apelado muchas veces a cometer fraudes. Pero hay una cosa peor.
cuando aparece algún científico honesto, que además de mirar a la señora crea el canuto y qué sé yo, es muy probable que después eso quede establecido como una verdad cristalizada para siempre. Y bien sabemos que en ningún lado hay verdades que se cristalicen para siempre, menos aún en la ciencia, menos aún en el conocimiento de un objeto complejo. Y en ese caso, el problema es de los siguientes observadores, que habiendo aprendido aquello que el tipo se mató observando para distinguir lo que era de un modo y del otro, repiten siempre lo mismo. Y esto le pasa a uno a veces con las relaciones también, con las relaciones interpersonales. Algo así como que uno se enfrenta a una persona que critica algún aspecto de uno, y uno lo cambia, lo modifica, y realmente va para adelante en eso. Y la otra persona dice, ¿ves? Sos siempre el mismo. Digo, ante ese tipo de cosas, ya sea en el ámbito de la ciencia e incluso del amor, es que uno bien debe de responder y decir, mira, si total vas a ver siempre lo mismo, para eso no me mires más. Y no me mires más. Vino con reproche, parece. Fueron las palabras de aquella señora ante, Claro, ante los ojos de aquel médico que no se despegaban. Vamos a escuchar la versión de Lolita Torres, una gran cantante, realmente. la mejor que yo he escuchado. Probablemente. Adelante.